Cordial saludo, profesora y compañeros. He titulado mi presentación "Los retos hacen tu vida mucho más significativa". Cuando tenía 10 años de edad viajé a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, a vivir con mi madre y su esposo. Vivimos en Manhattan. Manhattan es una isla que es un sitio muy agradable para vivir. Entonces, pues ya con el tiempo empecé a sentirme un poco triste porque sentía que había perdido muchas cosas, que había perdido mi familia acá en Colombia, mi tierra, tenía que asumir ya otras costumbres, otra cultura, otra comida, ya era un reto aún mayor. Y uno de las dificultades mayores, obviamente, fue el idioma. Yo no venía de un colegio con un inglés intensivo, ni un colegio bilingüe, entonces mi nivel de inglés era demasiado básico, casi que desde el verbo to be hasta el tiempo presente, y ahí paré de contar. Cuando pues estando en este país se necesitaba un nivel claramente muchísimo más avanzado. En ese orden de ideas pues me encontraba un poco mal emocionalmente también, porque no comprendía a la gente, si había algún programa que me llamara la atención no podía verlo, porque pues estaba esa baja comprensión del idioma, estaba esa dificultad, y pues en ese orden de ideas, si quería socializar, pues tenía que hacer algo al respecto. Ingreso a una escuela pública. Allí las escuelas públicas tienen programas de bilingüismo para los niños extranjeros que enseñan inglés como lengua extranjera. Fue toda una bendición haber entrado allí a esta escuela y sobre todo haber conocido a la profesora Miss Nafo. Ella era una profesora estadounidense, una profesora con una calidez humana bastante alta, con un compromiso social también excelente, una profesora que realmente se daba muchísimo a sus alumnos. Entonces esta profesora, Miss Nafo, en grado quinto, me comienza a dar biografías, historias cortas, las cuales yo tenía que traducir diariamente, y en efecto lo hacía, le dedicaba 4 o 5 horas con el diccionario en las tardes después de llegar del colegio, y al otro día entonces la profe me hacía preguntas acerca de las tareas que me había enviado, acerca de los textos, entonces hacíamos un poco ahí de comprensión, y pues todo esto empezó a influir para que yo empezara a mejorar mucho mi vocabulario, a fortalecer el aspecto gramatical, bastante. También en ocasiones pues ya veía películas, al principio ya subtituladas, después no, y ya la interacción con los compañeritos pues empezó muchísimo pues a mejorar un poco más. Iba todo fluyendo gradualmente. Debido entonces a este compromiso que Miss Nafo me transmitía, al entusiasmo, entonces hubo mucha dedicación de parte mía también, esfuerzo personal y persistencia. Entonces toda esta combinación empezó a hacer que yo creyera más en mí misma, en que sí se podía lograr, en que sí podía adquirir el idioma, que no era un sueño imposible de alcanzar. Y pues realmente ya empecé a ver que el proceso pues fue mucho más significativo en mí, este proceso del bilingüismo. En esa medida, entonces, ya académicamente, entonces yo me sentía mucho más segura, por ejemplo, en el momento de participar en clase, ya hacía mis tareas y ejercicios ya con otra disposición, entonces ya me sentía pues muchísimo mejor en este nivel. Y claro está, también fue un proceso que empezó a redundar en la socialización.
Entonces, en la medida en que se fortalecía el inglés, ya me podía comunicar con compañeritos de otras partes del mundo, dado que pues también Estados Unidos es un país de migrantes, y pues en este caso solamente nos podíamos comunicar en inglés, pues ya digamos que empezó a haber un mejor proceso de interacción y convivencia con los otros compañeritos. Conocí compañeritos de la India, del Brasil, canadienses, chinos, etcétera. Entonces siguen allí los logros también, y entonces ya empiezo a ganar diplomas por buenas notas, por participación, por ejemplo, en concursos de poesía, de historia, y ya viene pues el certificado de graduación. Posteriormente, gracias a este proceso el que venía pasando, pues de fortalecer el idioma, entonces ya puedo colaborarle a otros compañeritos que estaban llegando en ese mismo proceso de adquirir el inglés como lengua extranjera. Tuve la oportunidad de ayudarle a muchos compañeritos, a compañeritos de Centroamérica, especialmente a mexicanos también. Les traducía cosas, les colaboraba con las tareas, con los ejercicios, y pues ya gané muchos más amigos y me sentía mucho más motivada ya en este contexto. Aquí estoy ya en la edad de 13 años. Agradezco mucho la incidencia de Miss Nafo, de su paciencia. Agradezco mucho fue el proceso en el que ella me involucró. Fue un proceso bastante significativo en ese momento en el que yo creía que estaba perdida, que había perdido todo. En ese momento, entonces, llega Miss Nafo con su entusiasmo, llega Miss Nafo y me hace creer que las cosas sí son posibles y que va a ser un proceso en el que voy a salir avante, y realmente así fue. Muchas gracias, compañeritos, por escuchar y prestar atención a la presentación.